presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la flota naval desplegada en el Caribe interceptó, atacó y hundió una de las embarcaciones cargada de drogas procedente de Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el barco era operado por una organización narcoterrorista designada, buscando mostrar un frente unido ante lo que consideran un asedio de Occidente. La Organización de Cooperación de Shanghái presentó al presidente de China, Xi Jinping, como el líder global alternativo a su contraparte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El potente terremoto que sacudió el este de Afganistán el fin de semana dejó más de 1.400 muertos y 3.000 heridos, según un nuevo balance de las autoridades publicado el martes, lo que lo convierte en uno de los sismos más mortíferos en el país en décadas. El juez de distrito, Charles Breyer, dictaminó el martes que el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, violaron la ley federal al utilizar al ejército estadounidense para ejecutar la política antimigratoria de la administración republicana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la flota naval desplegada en el Caribe interceptó, atacó y hundió una embarcación cargada de drogas procedente de Venezuela. Ocurrió hace unos momentos y nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, que ha sido tan increíble, incluyendo lo que ocurrió en Irán, eliminando un potencial poder nuclear por mucho tiempo. Creo que en un mes lo habrían tenido si no hubiéramos hecho lo que hicimos. Pero nos dio un pequeño informe y verás, y hay más de dónde vino eso. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, llegando desde hace mucho tiempo. Y simplemente estos salieron de Venezuela y están saliendo muy fuertemente de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela. Así que lo sacamos y lo verás después de que termine esta reunión. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó en su cuenta de la red social X que, como acaba de anunciar el presidente, hoy las fuerzas militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela y estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada. Rubio subrayó que la operación tuvo como objetivo una estructura clasificada como amenaza por las autoridades estadounidenses. El anuncio de este operativo estadounidense surge tras varios días de creciente tensión entre Washington y Caracas, al nivel que el dictador venezolano Nicolás Maduro ha decretado un estado de máxima preparación para defender lo que ha calificado como amenazas militares de Estados Unidos. Como se sabe, Estados Unidos ha desplegado 8 barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del Mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que contaminan las calles del país norteamericano. La administración Trump ha acusado públicamente a Maduro de liderar una red de narcotráfico y anunció recientemente el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe Sur para una operación contra el tráfico de drogas. En respuesta, Maduro ha declarado un estado de máxima alerta para defender lo que él clasifica como amenazas militares de Estados Unidos. En medio de las crecientes tensiones tras el reciente despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe y América Latina, el Cuerpo de los Marines estadounidenses informó que desde el domingo los miembros de la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de la Marina de los Estados Unidos iniciaron una serie de entrenamientos anfibios y operaciones de vuelo al sur de Puerto Rico. Estas actividades han sido acusadas por Venezuela como preparativos de una ofensiva sin escala contra su territorio. ¿Qué hay detrás de este despliegue en Puerto Rico? ¿Y por qué Maduro considera que la invasión es inminente? En este video te lo contamos.
De acuerdo con el comunicado de la Marina de Estados Unidos, este entrenamiento está diseñado para mejorar la preparación y capacidades de su unidad expedicionaria de la infantería, a la vez reforzar el vínculo con la Guardia Nacional de Puerto Rico. El aumento de la presencia militar en Puerto Rico, un territorio autónomo de Estados Unidos, ha sido calificado por las autoridades locales como el resultado de un acuerdo coordinado entre funcionarios del gobierno local, servicios de emergencia y la Guardia Nacional de Puerto Rico para garantizar transparencia, el entendimiento mutuo y una interacción respetuosa. Según destacan, este entrenamiento fue coordinado antes del anuncio del presidente Donald Trump sobre enviar su flota marina a la región para enfrentar a los cárteles de droga. Al inicio del entrenamiento coincide con el despliegue en curso de más de 4.000 infantes de la Marina y marineros en las aguas que rodean América Latina y el Caribe. Precisamente, según fuentes de la CNN, el despliegue de la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de la Marina y del Iwo Jima Amphibious Ready Group, liderado por el buque USS Iwo Jima al Comando Sur de Estados Unidos, forma parte de un reposicionamiento más amplio de los activos militares en el área de responsabilidad de Comando Sur que se ha llevado a cabo durante las últimas semanas. Como se recuerda, el viernes pasado, la gobernadora de la isla, Jennifer González, que apoya la administración de Donald Trump, confirmó que se había registrado un incremento del tránsito de aeronaves estadounidenses en la isla, pero aclaró que no se ha planteado la posibilidad de reactivar bases militares. Según González, estas naves utilizan la base aérea Muñiz de la Guardia Nacional de Estados Unidos e hizo un hincapié en que no existe de momento ninguna declaración oficial por parte de Washington para reactivar alguna base militar o para retomar las prácticas militares en las islas municipio de Vieques y Culebra, ubicadas en el este del archipiélago. El inicio del entrenamiento ha sido alertado por Venezuela ante la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Para el régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos está desplegando tropas entrenadas que están listas y preparadas para invadir su territorio, por lo que hizo un llamado a exigir el retiro inmediato de estos militares y de las 8 embarcaciones que, según Caracas, están desplegadas cerca de sus costas. Según Maduro, se trata de una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, como parte de lo que llaman la máxima presión para provocar un cambio político. Detrás de lo que insistió está el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien llamó el señor de la guerra y lo acusó de querer manchar las manos del mandatario Donald Trump con sangre venezolana y de la región. Buscando mostrar un frente unido ante lo que consideran un asedio de Occidente, la Organización de Cooperación de Shanghái presentó al presidente de China, Xi Jinping, como el líder global alternativo a su contraparte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Respaldado por Moscú, Pyongyang y Nueva Delhi, Xi Jinping lanzó un ataque velado contra Estados Unidos este lunes, al criticar sus prácticas intimidatorias y presentar a su país como un nuevo líder de la gobernanza mundial, en un momento en que la política de Estados Unidos primero del presidente Donald Trump está poniendo de cabeza al mundo. Las reglas de unos pocos países no deben imponerse a otros, declaró Xi ante más de 20 líderes mundiales reunidos en una cumbre de 2 días orquestada para destacar el liderazgo global de China y su estrecha y duradera alianza con Rusia. Mientras ambos vecinos buscan reequilibrar el poder global a su favor, a expensas de Estados Unidos y sus aliados. En la cumbre, Xi prometió $280 millones en subvenciones a los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái y $1.400 millones adicionales en préstamos a un consorcio bancario durante los próximos 3 años. Asimismo, Xi presentó una nueva iniciativa de gobernanza global, la cual complementa las 3 iniciativas anteriores sobre seguridad, desarrollo y civilización, que en conjunto sirven como un esbozo general de su visión de un orden internacional renovado.
La visión de Xi se opone a lo que Beijing considera los cimientos de un orden mundial liderado por Estados Unidos, oponiéndose a alianzas como la OTAN, que en su opinión existen para imponer el sistema basado en normas de Occidente y cuestionando el concepto de derechos humanos universales, a la vez que busca reestructurar el poder en la ONU y otros organismos que considera injustamente dominados por Occidente. Xi instó a los Estados miembros a mantenerse unidos frente a los conflictos y las disputas comerciales. Afirmó que la organización debe asumir su responsabilidad por la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad en la región. En su discurso inaugural, el presidente chino declaró que se debe abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, ya que obstaculiza el progreso global. Destacó los logros de la Organización de Cooperación de Shanghái, como la cooperación contra el terrorismo y la inversión en la industria. Este miércoles, China realizará un gran desfile militar con motivo del 80 aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la proclamada victoria global sobre el fascismo. En la previa de este gran evento, líderes de potencias mundiales como Vladimir Putin, de Rusia, o el primer ministro de India, Narendra Modi, se han hecho presentes acaparando la atención global. En este video te contamos quiénes integran la lista de invitados de Xi Jinping y quiénes son los otros líderes globales que se unirán a las celebraciones en Pekín. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, el primer ministro de India, Narendra Modi, el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, el presidente de la República del Congo, Denis Sassou Nguesso, el presidente de Zimbabue, Emerson Mnangagwa, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. La capital del gigante asiático lleva varias semanas blindada bajo fuertes medidas de seguridad, con escáneres propios de aeropuertos a la entrada de organismos oficiales y guardias apostados las 24 horas en todos los pasos elevados de la ciudad. El acto incluirá un discurso en la plaza de Tiananmen de Xi, quien pasará revista a las tropas y dará cuenta de la modernización del Ejército Popular de Liberación, que en los últimos años ha sido testigo de varios escándalos de corrupción en sus filas, y la purga de 2 ministros de defensa. El desfile comenzará mañana 3 de septiembre a las 9 hora local. Tendrá una duración de 70 minutos y contará con 45 formaciones militares y un sobrevuelo aéreo. Está previsto que asista al acto el primer ministro eslovaco Robert Fico, único líder de la Unión Europea que acudirá, quien afirmó antes de viajar que quiere expresar su respeto a todos los que hicieron sacrificios en la guerra contra el fascismo y rendir homenaje al pueblo chino. Asimismo, el desfile contará con una nutrida presencia de dirigentes de países del sudeste asiático, como Camboya, Vietnam, Laos o Malasia, en un momento en el que China trata de posicionarse frente a esta región, colectivamente su mayor socio comercial, como un socio más confiable que Estados Unidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó las relaciones bilaterales con China durante una reunión el martes con su homólogo Xi Jinping. Moscú y Pekín declararon una asociación sin límites poco antes de que Putin ordenara la ofensiva rusa contra Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, la ampliación de los lazos militares y comerciales ha preocupado a Occidente. Nuestra comunicación estrecha refleja la naturaleza estratégica de las relaciones ruso-chinas, que actualmente están en un nivel sin precedentes. Xi ha celebrado una serie de reuniones diplomáticas esta semana con motivo de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que se celebra en la ciudad portuaria de Tianjin para promover una gobernanza mundial alternativa. Moscú y Pekín se han referido al grupo, que representa casi la mitad de la población mundial y cerca de la cuarta parte del Producto Interno Bruto del planeta, como una alternativa a la OTAN. Nuestras relaciones han resistido la prueba de los cambios internacionales, forjando una amistad duradera de buena vecindad y una cooperación estratégica integral, y estableciendo un modelo de cooperación mutuamente beneficiosa y relaciones ganar-ganar entre las grandes potencias.
Putin asistirá el miércoles a un gran desfile militar en la capital china, que conmemora los 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y contará con la presencia de más de 20 dirigentes, entre ellos el norcoreano Kim Jong-un. Un tren blindado, lento pero imponente, avanza desde Pyongyang con rumbo a China. A bordo viaja uno de los líderes más enigmáticos y herméticos del planeta, Kim Jong-un. Este lunes, el líder norcoreano inició un viaje de cerca de 20 horas para asistir a un desfile militar en Pekín, marcando así su primera participación en un evento diplomático multilateral de gran envergadura. Se trata de un hecho inusual, no solo por la escasa frecuencia con la que Kim abandona Corea del Norte, sino también por el simbolismo que encierra el medio de transporte elegido. Un tren a prueba de balas, descrito por la agencia surcoreana Yonhap como una auténtica fortaleza en movimiento. Aunque no está confirmado cuál de sus trenes está utilizando en esta ocasión, se sabe que los líderes norcoreanos emplean convoyes especiales por razones de seguridad, discreción y logística. Según el experto surcoreano Ahn Byung-min, estos trenes suelen tener entre 10 y 15 vagones con áreas destinadas exclusivamente al líder, como un vagón dormitorio, una oficina equipada con sistemas de comunicación, un comedor, espacio médico y vagones especiales para transportar vehículos blindados como sus habituales Mercedes. La velocidad media de estos trenes en territorio norcoreano no supera los 45 kilómetros por hora, aunque puede alcanzar hasta 80 en territorio chino, gracias a una infraestructura ferroviaria más avanzada. Desde su llegada al poder a fines de 2011, Kim Jong-un ha hecho del tren una herramienta clave en su limitada pero calculada agenda internacional. Ha viajado en convoyes similares para asistir a cumbres en China, Vietnam y Rusia. En cada desplazamiento, el tren ha sido no solo un medio de transporte, sino también un símbolo propagandístico del poder de la dinastía Kim, un líder que se desplaza a largas distancias para representar a su nación y tomar decisiones estratégicas. La televisión estatal norcoreana ha mostrado ocasionalmente el interior de estos trenes. En 2018, por ejemplo, se difundieron imágenes de Kim reunido con altos funcionarios chinos en un vagón decorado con sofás rosados y mapas detallados de la región. Otro video mostró su oficina móvil, un escritorio, una silla ejecutiva y una pared adornada con un gran mapa de China y la península norcoreana, reforzando la idea de liderazgo en movimiento. El uso del tren también ha sido históricamente una tradición en la familia Kim. Su padre, Kim Jong-il, evitaba volar y realizaba largos recorridos ferroviarios por motivos tanto personales como de seguridad. En el libro Orient Express, publicado en 2002, el funcionario ruso Konstantin Pulikovsky relató un viaje de 3 semanas con Kim Jong-il hacia Moscú, en el que se servían vinos franceses importados desde París y langostas frescas a bordo. Este estilo de transporte exclusivo también ha contado con el apoyo de China. Durante visitas oficiales, Kim Jong-un ha sido escoltado por locomotoras fabricadas por la estatal china Railway Corporation con números de series exclusivos como el 0001 y el 0002, lo que sugiere un trato reservado a los más altos dignatarios del continente. En 2012, camino a su cumbre con el entonces presidente estadounidense Donald Trump en Vietnam, su tren fue arrastrado por una llamativa locomotora roja y amarilla, también parte del
el sistema ferroviario chino. Todo este despliegue, lejos de ser un simple capricho logístico, responde a una estrategia que combina seguridad, simbolismo y continuidad histórica. El tren es un espacio cerrado, controlado, con una infraestructura que permite sostener encuentros diplomáticos, analizar agendas en tránsito e incluso proyectar poder en cada parada. La llegada de Kim Jong-un a Pekín está prevista para el martes. Su presencia en el desfile militar es en sí misma un mensaje. Corea del Norte busca posicionarse, participar y ser observada, aún bajo sus propias reglas. En un contexto internacional donde las tensiones geopolíticas crecen y las alianzas regionales se redefinen, el viaje del líder norcoreano no solo es noticia por su rareza, sino también por lo que representa: un movimiento calculado que combina tradición, poder y diplomacia sobre rieles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó rotundamente los rumores sobre su estado de salud. Trump reapareció públicamente tras una semana, algo que no había sucedido desde su regreso a la Casa Blanca el pasado mes de enero y que alimentó las especulaciones en su contra. No, he estado muy activo, la verdad, durante el fin de semana. No escuché eso. Es algo muy serio. Bueno, son noticias falsas, ¿sabes? Son tan falsas. Por eso los medios tienen tan poca credibilidad. Sabía que decían cosas como: ¿está bien? ¿Cómo se siente? ¿Qué le pasa? Dije, me fui. Y además es un fin de semana más largo, ¿sabes? Es el fin de semana del Día del Trabajo. Así que diría que mucha gente lo sabe. Estuve muy activo este Día del Trabajo. Había oído eso, pero no a ese nivel. Como se recuerda, previamente y para zanjar los rumores, el propio Trump publicó en sus redes sociales el pasado fin de semana una foto en la que aparece jugando a golf junto a un famoso entrenador de fútbol americano. Su aparición este martes en conferencia de prensa generó una enorme expectativa por si su estado físico revela algún problema de salud. El juez de distrito, Charles Breyer, dictaminó el martes que el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, violaron la ley federal al utilizar el ejército estadounidense para ejecutar la política antimigratoria de la administración republicana. El juez concluyó que el uso por parte de Trump de miles de miembros de la Guardia Nacional Federal de California y de Marines estadounidenses para brindar protección a agentes federales durante una agresiva ofensiva migratoria en el área de Los Ángeles contravenía la ley Pous Comitatus, una ley del siglo XIX que generalmente prohíbe el uso de tropas para fines de aplicación de la ley nacional. El fallo de Breyer, quien celebró un juicio de varios días el mes pasado sobre el uso de las fuerzas militares por parte de Donald Trump en el estado, se produce mientras el presidente está considerando si enviar miembros de la Guardia Nacional a otras ciudades, incluidas las de California e Illinois. Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que los acusados utilizaron sistemáticamente soldados armados cuya identidad a menudo se ocultaba tras un blindaje protector y vehículos militares para establecer perímetros de protección y bloqueos de tráfico, controlar multitudes y demostrar de otro modo una presencia militar en Los Ángeles y sus alrededores. En un esfuerzo por evitar más violaciones de la ley Pous Comitatus en California, Breyer impidió que Trump y Hegseth utilizaran tropas allí para arrestos, aprehensiones, registros, incautaciones, patrullas de seguridad, control de multitudes, control de disturbios, recolección de pruebas, interrogatorios o actuar como informantes. Cabe señalar que el juez pausó esa parte de su fallo hasta el próximo viernes para darle tiempo a la administración para apelarlo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió terminar con el crimen en Chicago. El mandatario calificó el martes a esa ciudad como la más peligrosa del mundo, pero dijo que resolverá el problema rápidamente, al igual que en Washington, en referencia al despliegue de reservistas de la Guardia Nacional.
Soldados armados y equipados con vehículos blindados patrullan actualmente las calles y el metro de la capital, especialmente cerca de las instituciones y los monumentos nacionales. Luego de su incursión en Los Ángeles en junio y en Washington a mediados de agosto, la administración Trump ha amenazado con enviar a agentes federales de la policía y de la Guardia Nacional a otras grandes ciudades de mayoría demócrata, como Chicago, Nueva York, Baltimore y Boston. El alcalde de Chicago, el demócrata Brandon Johnson, emitió un decreto para limitar la autoridad en la ciudad de eventuales fuerzas del orden federales. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, que ya había llamado dictador al presidente republicano, acusó a Trump de poner en peligro las elecciones legislativas de medio término de 2026 con ese despliegue. El mandatario respondió que el gobernador necesita desesperadamente ayuda, solo que aún no lo sabe. Al rendir su primer informe de gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el lunes la posibilidad de alcanzar mejores condiciones en la relación comercial con Estados Unidos. Mientras tanto, negocia con el gobierno de ese país un acuerdo de seguridad que abarca el combate del tráfico de drogas y armas a través de la frontera común. Será acordado esta semana durante la visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a México, prevista para el martes. La negociación del nuevo marco de colaboración ocurre mientras el mandatario estadounidense Donald Trump presiona a México para que redoble sus esfuerzos en el combate con el narcotráfico. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación. Hace 2 semanas, medios estadounidenses aseguraron que Trump ordenó a las Fuerzas Armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas globales. Para que no haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México. Nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados. Al presentar su informe tras 11 meses en el cargo, la mandataria también destacó que México, socio de Canadá y Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio TEMEC, es el país con el menor porcentaje de aranceles impuestos por Trump. Con un 25% de tarifas aduaneras, la economía mexicana es una de las más vulnerables a los gravámenes del republicano, debido a que más del 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos. Un deslizamiento de tierra arrasó una localidad del oeste de Sudán. Más de 1000 personas murieron en Tarazin, en la región de Darfur, según un grupo rebelde que controla la zona y dio cuenta de solo un sobreviviente. El Movimiento de Liberación de Sudán pidió a la ONU y otras organizaciones que apoyen la recuperación de los cadáveres. Sudán está inmerso en una sangrienta guerra civil de 3 años entre el ejército regular y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, que hundió al país africano en una de las peores crisis humanitarias del mundo, con hambruna en partes de Darfur. El gobernador, alineado con el ejército, calificó el deslizamiento como una tragedia humanitaria que trasciende las fronteras de la región. Gran parte de Darfur, incluida la zona de la Lud, permanece inaccesible a las organizaciones internacionales debido a los combates, lo que limita seriamente la entrega de ayuda humanitaria. Los rescatistas buscaban el martes sobrevivientes del potente terremoto que sacudió el este de Afganistán. El sismo de magnitud 6 y seguido de al menos 5 réplicas afectó alrededor de la medianoche del domingo zonas remotas de las provincias montañosas de Nangarhar, Kunar y Laghman, en la frontera con Pakistán. En un balance provisional, el gobierno talibán informó de más de 1.400 muertes y más de 3.000 heridos solo en Kunar, la provincia más afectada. Esta es mi casa, no tengo trabajo y hace 3 meses que regresé de Pakistán. 5 familiares, entre ellos mi padre y mis primos, murieron en este incidente. El terremoto fue muy fuerte, no me queda nada, todo quedó destruido. Todavía sigue temblando. Estoy esperando la ayuda de Dios, del Emirato Islámico y de la comunidad internacional porque lo perdí todo, no me queda nada. El epicentro del terremoto se localizó a 27 kilómetros de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, y a solo 8 kilómetros de profundidad.
Los sismos relativamente superficiales pueden causar más daños, sobre todo debido a que la mayoría de los afganos vive en casas de adobe vulnerables a los derrumbes. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que se han desembolsado $5 millones del Fondo Mundial de Intervención de Emergencia de la ONU. Según la Agencia de Naciones Unidas para las Migraciones, algunos de los pueblos más afectados siguen siendo inaccesibles debido a los bloqueos de carreteras. Giro en la política cambiaria de Argentina. El gobierno de Javier Milei anunció el martes que intervendrá en el mercado cambiario para contener la depreciación del peso, que se aceleró en los últimos días. La decisión se produce pocos días antes de las elecciones legislativas del domingo en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito del país, gobernado por el opositor peronismo. En los últimos días se registró un aumento de la demanda de dólares que llevó la cotización de la divisa cerca del techo de la banda de flotación establecida por el gobierno en 1.467 pesos por dólar, límite a partir del cual el Banco Central puede intervenir en el mercado. La subida del dólar se produce mientras la justicia investiga una presunta corrupción con sobreprecios de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, un caso que salpica a Karina Milei, hermana del mandatario, su mano derecha y secretaria general de la presidencia. La cotización del dólar es un tema sensible para los argentinos y para el gobierno, que quiere evitar que la depreciación de la moneda impacte en la inflación, uno de los ejes centrales del gobierno de Milei. Tras el anuncio, la cotización registró un descenso cercano al 1%. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro no comparecerá ante la Corte Suprema durante la fase final del juicio en su contra por golpismo, que se inicia el martes y se extenderá hasta el 12 de septiembre. Bolsonaro está acusado de haber conspirado para impedir la asunción de su sucesor, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022. El acusado no está obligado a presentarse durante esta fase, según las reglas del tribunal. La fase final del juicio comienza el martes con las deliberaciones de los jueces del Supremo en Brasilia para decidir si condenan o absuelven a Bolsonaro y a 7 de sus antiguos colaboradores. El mandatario, que podría ser condenado hasta a 43 años de prisión, sostiene su inocencia y dice ser un perseguido político. Desde principios de agosto, Bolsonaro permanece en prisión domiciliaria en la capital y está obligado a usar tobillera electrónica. El juez del caso, Alexandre de Moraes, ordenó reforzar las medidas de seguridad en torno a su vivienda, previo a la etapa final del fallo judicial, por considerar que existe riesgo de fuga. Al menos 35 personas han muerto y cerca de 1 millón han sido evacuadas en el este de Pakistán, tras las nuevas inundaciones provocadas por las intensas lluvias del monzón. La provincia más afectada es Panjab, donde vive la mitad de la población del país. En esa zona, los ríos Chenab, Ravi y Satluj, que fluyen desde la India, han alcanzado niveles críticos tras la liberación de agua desde presas indias, según autoridades pakistaníes. Por primera vez en su historia, Pakistán enfrenta una superinundación simultánea en estos 3 ríos. Las crecidas han afectado a más de 2 millones de personas en más de 2.000 aldeas desde el 23 de agosto. Unas 918.000 personas atrapadas por las inundaciones han sido trasladadas a lugares más seguros, según informaron autoridades de Panjab. Además, se instalaron casi 400 campamentos, con servicios médicos y veterinarios. Más de 600.000 animales también fueron evacuados. El agua ahora se desplaza hacia la provincia de Sindh, en el sur del país, donde 1,6 millones de personas y más de 1.600 aldeas están bajo amenaza, según las autoridades locales. Desde que comenzó el temporal de monzones, el pasado 26 de junio, las lluvias han causado la muerte de 862 personas en todo Pakistán.